Mira, Juanma, esta mañana he ido a hacer pis, me he abierto la bragueta y me ha salido esto, me ha salido un Poveda. Ya te veo, ¿tienes complejo de José Luis Moreno o algo? Sí, es que me ha salido este tumor y quiere hablar. Quiere decir hablar. algo. ¿Qué Tiene quiere decir? con- Le tiene voy a un con- llamar, Me han no sé obligado. cómo llamarle, creo que le voy a llamar Poveda al tumor este que me ha salido. ¿Qué Sí. quieres decir? Que no se escuchen. Que no les escuchéis, porque en Apple Podcast hay cosas muchísimo mejores Ya, pero- que ellos. No te hagas spam a ti No, mismo, ¿eh? pero- Hay cosas mejores, como un podcast que se llama... No vayas por ahí. Tú tenías un consejo que darnos. qué nos ibas a decir? Es nuestro patrocinador. Sí, que A tienen ver. que durar menos de 45 minutos los Los audios y los podcasts y los vídeos y todo, ¿vale? Porque nadie les consume enteros. Tengo que mirar, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esa de ahí. Nadie les consume enteros. Nadie os consume enteros. Eso dijo ella. Bueno, esto... Ni vuestras mujeres. Vale. Esto nos sirve para que la gente te lleve la contraria. Vamos a hacer un Correcto. podcast de 2 horas y media y va a ser el más escuchado de todos con diferencia. Vale, ¿dónde me puede ver mi madre? Tu madre, pues por YouTube, pero si tú todos estos tratos los llevas a cabo tú sabes perfectamente mejor que nosotros Vale. dónde nos pueden ver. Pues veros en YouTube, en Dailymotion y escucharos en todas las plataformas de podcast. Vale, Hala. ya puedes tirar al muñeco. Venga, voy al cirujano a que me quite esto. Paripal, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah. Dani, ¿qué hacías con Antonio Poveda ahí? No me lo Nada, explico. No sé, yo he notado ahí... La verdad es que se ha pegado mucho. ¿Ha habido, Ha habido baile prohibido, ha habido ha lambada. habido intercambio vital? Sí, me ha chupado la fuerza. Sí. Bueno, Poveda es uno de los que están por ahí por detrás del podcast, aparte del estupendo equipo técnico que ahora nos graba y que nos tiene que soportar durante probablemente 2 horas y media. Sí. Pero es el que pilota esto técnicamente, por eso estaba aquí para darnos unos consejos, ¿no? Y echarnos un poco de aceite, ¿no? Castrol, Sintec. Sí, algo así. para que todo brille bien. Pero la peli de hoy tiene mucho que ver con todo esto también, ¿eh? ¿De qué? ¿De brillos y fuerza vital, quieres decir? Sí. Y bueno, vamos a presentar al invitado, que es Vicente, Vicente. Vincent. Vamos a hablar de Life Force, de fuerza vital. Y si nos da tiempo, Solo los un últimos poco 5 minutos hablaremos de tu libro. de tu libro, Vale. de Notorious. Pero tenéis que hablar muy deprisa. Sales, Sí, tú, sí. sales O sea, tú en la portada sosteniendo No, una no chica, salgo ¿no? en la contraportada. Salgo Ah, aquí. vale. Salgo aquí con un modelito que... Oye, que bien editados salen los libros Sí. de Notorious, La verdad ¿eh? que son muy bonitos, es muy bonito. Y huelen de fábula. Si eres Sí, un sí. pervertido huele Y- libros como yo. Y saben a fresa, además. ¿Sí? Sí. Eso Te puedes ya comer no. entero y luego te compras otro. Sí. Yo que acabo de limpiar de miguitas de tortilla a la mesa antes de empezar a grabar, pues Tengo un amigo que se ha comido 20 y sigue comprándolos. Así que ya sabéis, comprad el libro. que va, Sacadme se de vale, pobre. Va por la segunda edición ya casi, ¿no? No, pero... pero ¿Qué oportunidad has perdido de pero tirarte irá, el rollo? Pero irá. No, ya se está vendiendo bien. O sea, Se está poniendo muy bien. En la feria del libro como que se acababa. O sea, yo fui a firmar y me dijeron, que no hay. No hay libros para Sí. firmar. Digo, pues traedme chicas, traedme chicos, traedme Sí. perros, no sé, para firmar lo que fuera. Sí, atrezo, ¿no? O sea, Mm. o figurantes, Sí, sí, ¿verdad? un cadáver. Como no Blue sé, Jeans, sí. ¿no? O- Sí, exacto, sí, exacto. sí. Bueno, la peli de la que vamos a hablar hoy es de ciencia ficción dura y además dura. completamente... Y bien dura. No vayas por ahí todavía, Dura y no vayas firme, por ahí. Dura y firme. Dura y firme. No, además es una película que se descalabró en taquilla totalmente. Yo creo que contribuyó a hundir a la Canon, que no abundaba mucho en las películas de grandes presupuestos, pero que aquí echó el resto. Es una película con unos efectos especiales brutales y que aún así es relativamente desconocida. Yo no sé ni siquiera si podemos calificarla de título de culto. Sí, ahora se está cogiendo... Ahora ¿Se ya- está cogiendo culto? Sí, Ahora, Sí. ahora sí, los últimos años sí. Sí. Yo creo Pero que recientemente. determinada gente de nuestra quinta aficionada a ir a los videoclubs, yo creo Sí. que esta siempre cayó. Sí. El Ifeforce. Ifeforce. Dame el Ifeforce. Life Force. Esa caía. Sí. El problema en taquilla de esta fue precisamente que era... El problema fue la Canon, en realidad. O sea, Igual, bueno. igual distribuyó, Sí. Demasiado. igual distribuyó la película a su manera. la Canon le iba muy bien cuando hacía películas de... Pues de Bronson, Norris. de películas pequeñitas. Sí. Películas pequeñitas que eran muy tontas. O sea, eran películas para niños, pero que también eran para los papás. Sí. Entonces, era un buen negocio. A mitad de los 80 se crecieron un poquito, yo creo, los Golan Globus Sí. y se vinieron dijeron, pues arriba. vamos a hacer películas de primera liga. Y las hicieron con gente, con los primeros profesionales, con mucho presupuesto, pero yo creo que no sabían hacerlas. Y hicieron esta, por ejemplo, una película de ciencia ficción
con los efectazos, con John Distra, con los Sí. de primero, con Mancini en la música. Ya Henry ves. Mancini. O sea, una Sí. locura. Sí. Pero claro, era una película en la que aparecía constantemente una mujer desnuda. Es decir, ellos todavía constan- conservaban Constantemente. esa vena Constantemente. de Y películas de tenía explotación, un ¿no? contenido erótico, Sí. o sea, no es pornográfico ni mucho menos, pero tenía un alto contenido erótico. Mm. Claro, eso en Estados Unidos ni para atrás, No, Sí. ni para atrás. O sea, es como yo no voy a ver eso, o sea, o si lo van a ver. Estados Unidos y los británicos que también son Y muy encima es los una bri- peli los que, británicos. que destruye en Londres y Mm. los actores son ingleses, Claro. ni siquiera tiene un reparto americano de campanillas. No hay más que ver que podrían estar haciendo los taquillazos americanos del año 85, Regreso al futuro, las Ujú. pelis Amblin, y ver esta, donde no obstante Toby Hooper se llevó muchas de las ideas visuales de Poltergeist, que había hecho un par de años Mm. antes, Sí. en la manera Sí, de los rayos, los las truenos, rayitas y tal. exactamente todo eso de cazafantasmas, así un poco el Mm. rollo de las almas. Pero era como un híbrido extraño. Es A una los película- americanos les debió de pillar Es una descolocadísimos. película muy rara, Que cambiaba todo. es muy total. caótica. Sí. Se entiende, pero es muy caótica. Es como una Se- película. Es se muy entiende, pero porque la idea es muy sencilla, pero no está bien contado, No. no está bien explicado. No, además quitaron muchísimo en el montaje. Sí. No fue, ni siquiera fueron los de Canon, fueron los distribuidores. Dijeron, se nos va el montaje. Quitaron mucho de las escenas de la nave, las metieron luego como Es flashback. como flashback, sí. Y entonces al final ya llega un punto al final de la película que no sabes realmente lo que está pasando. Sí, porque esta película que tiene uno de los co-guionistas es Dan O'Bannon, Dan O'Bannon, sí, sí. uno de los creadores de Alien, Mm. aunque en Alien hubo muchos padres también, Mm. se ve que coge el tema de Alien, es decir, llegamos a un sitio oculto, nos metemos detrás del cometa Halley, un ambiente súper misterioso, hacemos un descubrimiento que resulta ser horrible. Y lo descoyunta, es decir, pasa por encima a toda velocidad en el prólogo de la película, casi confundidos, Es que encadenados, el muy, pro- muy el románticos. prólogo es todo confundidos simplemente para darle una continuidad que no tendría. Y luego el resto te lo mete en un flashback que casi es de relato británico de Agatha Christie, ¿no? Como, Sí, como sí. si Eso- diciendo lo eso- que... eso y de, sí. y de Quatermass. Tiene Y de muchísimo, Quatermass. tiene Sí, 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 muchísimo sí, de es verdad. Quatermass esta película. Sí, De entonces dos Quatermass, por lo es menos. curioso porque yo asumo que es voluntario, son decisiones más o menos rupturistas con lo que ellos mismos habían No hecho. lo sé. En realidad es una adaptación de una novela de Colin Wilson. Colin Wilson, Los vampiros del Space espacio, Vampires. y que le pareció un espanto al autor. Sí, renegó de la película. Sí, porque es un filósofo. En el minuto uno. Colin Wilson, Sí. si tú ves su bibliografía, Mm. es fundamentalmente un pensador. Ha hecho novelas, pero es filósofo. Al tipo le pareció un horror y Dan O'Bannon es uno de tantos que pasaron en la adaptación del guión, como suelen ser estas cosas. Y Dan O'Bannon, como siempre, ya hablamos aquí cuando hablamos de Alien, De Alien. tampoco le gustó el resultado. O sea, el remontaje, básicamente, no le Sí. gustó nada. Ujú. No le gustó nada el remontaje, no le gustó la idea del cometa Halley. Sí. En principio iba a transcurrir en el cinturón de asteroides, pero claro, era en el año 85, venía el cometa Halley. Los que Ya. no vivieron aquello a lo mejor no lo Sí, saben, pero pero, para en el año nosotros- 86 Fue un acontecimiento para Fue- nosotros. Sí, Era- era el era- efecto 2000 era del un mundo... 85. Era, ¿qué va a pasar con el cometa Halley? Se Sí. hicieron películas como esta, aprovechando el cometa Halley. El año del la noche del cometa, cometa, sí, el año- sí. que Nos luego al final no Nos pasa nada, damos claro. cuenta de que era una época mucho más sencilla, Sí. porque eso que pasara un cometa era la noticia del año. Fue el acontecimiento Igualito de- que ahora. ¿sabes? Fue casi el acontecimiento de la década, que pasase el cometa Halley, Sí, no sí, pasó sí. nada más. Yo no lo llegué a ver, por cierto, no sé si vosotros. No, yo tampoco. No, yo me tenía quedé Había que con las ganas. madrugar, había que madrugar mucho. Y, Yo tenía 4 años. Y creo que se estaba veía un todavía- destellito muy pequeño, si acaso, no sé, tampoco se veía, apreció sí, se veía como una bolilla, sí. Pero una vamos. bolilla movida y tal, pero no... como una mota de polvo, pero a lo Pero vamos, lejos. que todo el año con la tabarra del Sí, Halley, sí, o sí, sea, sí. dieron mucho la turra. Sí, Pero, sí. pero sí que es una película particular, porque tiene por un lado el componente de horror gótico espacial de Alien, pero luego se convierte en un procedimental de investigación policial muy británico, Muy británico, muy Sí. británico. con personajes muy corales. Ujú. Luego es una película de vampiros, efectivamente, aunque son vampiros un poco de Sí, aquella pero manera. pero juegan un poco con las claves incluso de la Hammer. Exactamente. Sí, o sea, no es ni siquiera el vampiro que tú esperarías Y en un una punto peli gótico, americana. sí, Drácula, Sí. el argumento sigue prácticamente Es como de Drácula. casi punto a punto por Drácula, Sí, tiene haciendo, una- haciendo la cosa de cambiar el sexo. Sí. En vez de Sí. Drácula tenemos una no, vampira de- y en vez de Mina tenemos al astronauta. Efectivamente, cierto. pero jugando con el erotismo que metió la Hammer con Christopher Lee, de un vampiro que Sí. hace que atraiga sexualmente a sus víctimas. Pero luego encima tiene este componente
estilo Carrie de Stephen King, en el sentido de que son dos personas que están conectadas entre sí, y el personaje de Steve Railsback y Matilda May, digamos que saben el uno del otro en todo Sí, caso lo En que están Drácula pasaba haciendo. igual. Sí. Hay un momento que Tiene 1000 cosas, es Sí. un saco de 1000 Sí, cosas, pero en 1000 Drácula pasaba lo conceptos. mismo, es verdad. con el hacían hipnotismo a las Correcto. víctimas porque tenían Sí. conexión con Drácula para localizarle. Luego es de zombies también, porque hay Sí. zombies, que Sí. los bichos cobran vida, los muertos, Bueno, ¿no? y apocalíptico, o sea, una película de catástrofe. Y al final, finalmente o es sea, Independence Day, justo. O sea, es Finalmente es, todo en uno. Es que debe mucho a Nigel Neal, que es el creador de Quatermass, le debe muchísimo, tanto al experimento del Dr. Quatermass, que Sí. es la primera de la saga, que al principio fue una serie de radio, creo que era, de radio. Sí. La idea del astronauta que de la misión que vuelve cambiado y han palmado todos menos él. Sí. Y toda la parte final del Londres apocalíptico es, aquí se llamó ¿Qué sucedió entonces? Que es Quatermass and the Pit, que es una de mis Sí. películas favoritas de ciencia ficción, Sí. que acaba prácticamente escenas calcadas, o sea, con un pifostio que se monta en Londres, así con un demonio que aparece de energía y la gente zombie. Sí, una sombra enorme en el... Sí. Y le debe muchísimo. Y los personajes igual, los personajes son los típicos de la ciencia ficción británica, que son profesionales, siempre son profesionales, siempre es un policía que trabaja, Sí. el ministro que aparece... Que además son todos viejunos, quiero decir, Sí. que tienen muy poco del aspecto, Sí. no tienen la facha de los No, héroes son americanos de la americanos que son época. guapos, son gente sí. muy gente que ha llegado a trabar en esa película. Funcionarios. Son Soy todos el poli- funcionarios. Sí. Y jamás casi nunca sabes nada de su vida. Porque los Nada. americanos siempre se levantan, me estoy divorciando y Sí. no sé qué. Sí, No, sí, da se igual. hace un batido de pizza Aquí por son- la son mañana, ¿no? profesionales, O algo Sí, sí, así. eso oh, es Dios vida mío, tienes profesional. un trauma, te echaron del cuerpo porque eras un Sí. borracho. No, aquí no, aquí Nada, llega un tío nada. a curar con su gabardina, generalmente, no sé qué, del ministerio de no sé qué. De de hecho, la al ministro le sacan de una fiesta porque Sí. vienen con Sí, pajarita. con pajaritas, sí, sí. que además que está súper agobiado el ministro Sí. todo el rato, el hombre ahí. ¿no? Sí. Eso es la Pero película. Sí, eso- y luego le descalabran, le echan contra una pared y, Y ahí se queda. sí, ahí se queda ya. Pero que es gente corriente, es verdad. Y Sí. incluso a la hora de utilizar actores británicos, pues utilizan gente que lo que ha hecho Juanma, que siempre las selecciones de los castings americanos siempre cogen gente con buena facha y Sí. que quede bien en pantalla. No, aquí Aquí tiene este punto más teatral los británicos que siempre... Son gente que tiene aspecto realmente de lo que es. O sea, Sí, eso es verdad, tiene- claro, son más el realistas. psiquiatra tiene aspecto En de- eso es de más ser realista, psiquiatra, claro. El ministro tiene aspecto de ser ministro, el poli también. No hay un tío guay, no hay nadie guay. No. O sea, porque aquí una película americana, el detective habría Incluso sido un el detective. Steve Railsback, el tío El que se Carlsen. supone que es el héroe americano de la película. Parece un en fontanero, realidad- Carlsen. Sí, Está como malucho toda la peli. Sí, está... Está agobiado, Está está ahí de pasado de malucho el rosca hombre. y encima luego tiene el flashback en donde se desvela que él es en parte responsable del Sí. pifostio que se monta después. Bueno, y ¿no? una revelación final que no tiene maldito sentido, que es como, siempre fuiste uno de nosotros. Como, ¿qué? Es verdad, y Pero- se queda ahí, pero ¿no? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué signo del zodiaco es el tío? Sí, No yo lo no, sé. yo no entiendo. Digo, Y además es que se a ese van... punto ya da igual, ese punto de la película ya da igual. Sí, se ya da van igual todo. Ya no y tiene mueren ninguna, porque ninguna ellos, justificación. ellos al final son No abducidos. lo Se sé. ascienden No lo ahí sé con porque atravesados. Porque y- la nave no explota ni nada, la nave No. como se va como para volver para la Pero próxima se vez, van sí. con todas las armas que han recopilado en esa pifostio que montaron al final de Londres. Así que Sí. no, Otras no. armas ahí subiendo ahí con Sí, ese sí, rayo al azul. final es chimpún. Y El final es dices, y vale, nos totalmente- atravesamos con la espada, nos vamos para arriba y nos montamos la fiesta con las armas en la nave Y espacial. eso no lo que sé. tiene el clímax muy bien preparado. Sí. Es decir, lo único que le falta es que haga eso cuando se transportan arriba, eso haga pum, como en la nave de Independence Day. No, no, no. Y Pues queda no. comprensible, No, pero queda ni no, siquiera no. se van. Es como ya está, ya nos vemos a los próximos 76 años, ya, Exacto. ya nos explican la película. En la secuela. Mira, resulta que... En la secuela. Sí, pero claro, frente a este reparto de actores ingleses tirando casi a estar prejubilados, la mitad de ellos, te ponen a Matilda May. Claro, Claro, es que esto es cortocircuito. que el contraste. Y desnuda toda la eso funciona película. muy bien también. ¿Eh? El hecho de que cojan a gente con ese aspecto tan normal, tan normalucho, que podemos ser cualquiera de nosotros, y te ponen a Matilda May, que es una Es un puñetera espectáculo. diosa, sí. A mí, Matilda May es el elemento que todo el mundo es el centro recuerda de fuerza la película, incluso Toby Hooper, ¿no? Sí, cuando le preguntaban qué recordaba de la película, que el hombre, pues no sé si se recordaba cosas de sus películas porque le daba un poco a la mandanga por lo que se comenta. Sí, Sí. estaba... Y por lo visto soltaba una risilla y decía Matilda May. O sea, Sí. que es que al final, después de tanta inversión en efectos, en, Eso me ha recordado a la Hombre, película. rollo es que épico, al es final un es lo que efecto más... especial. Sí. Intentaremos a partir de aquí en estos minutos no babear demasiado para nuestra audiencia. Pero sí, lo de Matilda May es bastante tremendo. Una bailarina
francesa de Francesa. 18 años Sí. que naturalmente apareció por la puerta y el Que no casting sabía- era ellos. no Esto, sabía nada de esto es una inglés. vampiresa, no sabía Había inglés, hecho 2 películas nada más en Francia, pero vamos, Sí. que pero ha tenido una buena carrera después. estuvo, aparte hizo de La Teta y la La Teta y la Luna, Luna, sí, con Vigas película de culto, sí. Casi todas las Sí. películas de Vigas Luna son de culto Son de en culto, realidad. sí. o sea, Hasta Didi Hollywood o Gigi Hollywood, ¿no? y Gigi, sí, se lo, Gigi se lo monta en Hollywood. si os acordáis de la bebida energética Pussy. Es que había una que te daban en los bares a veces, bebida energética Pussy, Eso es y en- ponía patrocinadora de Gigi Hollywood, de Didi, o como se llamase la película. Era fascinante. Estuve por quedarme con una lata. Eso pero es real, ¿no lo has soñado? Te lo juro. Vale. De las últimas veces que salía, cuando todavía coleaba mi juventud, y era fascinante eso. Bueno, Toby Hooper, que tenía problemas con las drogas, ya en Poltergeist los tenía, incluso de antes, Estaba- eh, Tenía estaba que- luchando con ellos también durante el sí, rodaje de tenía Life Force. Es cambio- normal que no se Tenía cambios de humor, acordase. pero Mm. aún así casi todos los actores hablan de él maravillas. El caso Sí. sí, Patrick Stewart decía que sale, sí. que sale en la película, Patrick Sí, Stewart, sí. cuidado. Es Decía verdad. que es uno de los actores, los directores verdad. con los que mejor había trabajado. Sí, sí, fíjate. sí. Es verdad. Y Toby Hooper tuvo su última oportunidad, yo creo, de estar en la liga de los... Directores importantes. fue con la Canon, firmó por 3 películas. Sí. Sí. Invasores de Marte fue la segunda. Y la segunda, La Y Matanza de La Matanza de Texas. Texas 2. Y ninguna realmente cuajó mucho. Hombre, La Matanza de Texas 2 al final pues ha sido como muy importante, pero en su momento yo no sé si... Sí. Y creo que fue la última oportunidad, a partir de ahí se fue todo un poquito a pique Hombre, su La carrera. Matanza de Texas 2 yo creo que intentó un poco lo que Joe Dante con Gremlins 2, burlarse Sí, de su hacer propia una comedia, película. borrándose de la primera. Convertirla No, en comedia, es ¿no? una Una película- jugada Y arriesgada. es una película muy influyente en Sí. realidad, Sí, porque sí, joder, sí. todo Rob Zombie sale de ahí. O sea, Sí. Todo, y sí. comedia slasher gore pilla muchísimo No, ahí. y yo tengo un trauma con Invasores de Marte, la primera Mm. película que yo vi en cines. Me tuvieron que sacar llorando en cuanto salen los bichos patata esos. Yo es que... Súper Tú tienes pequeñito me trauma con la llevaron a verla. primera, que no hemos hablado ya Y Y anteriormente. eso de que tus padres Tus estuvieran padres, poseídos sí. y Lo que de los- se... lo de los por- que tus padres se por un fuesen los punto malos de aquí. la película. Está muy bien esa película. Lo que pasa es que Sí. quizás se parece demasiado a la primera. Mucho. un remake, y no, sí. Mucho, mucho. no arriesga demasiado. Entonces la primera sigue ganando, yo creo. Sí. Pero aún así, o sea, es de alabar que tanto Menachem Golan como Joran Globus daban muchísima libertad en sus proyectos a los directores. Y en Es esta decir, dinero y dinero y dinero y dejaban a dinero. los directores ser autores. Y, Sí, y- no eran como los Weinstein. o sea, para no, nada. y Toby Hooper, Hooper decía siempre y siempre ha dicho que con la Canon tuvo total libertad de Sí, hacer sí. lo que le dio la gana. Sí, no se quejaba. Y se nota, se nota Y se por nota esas muchísimo, películas, se nota sus realmente. películas, que pueden ser más o menos fallidas, pero al final son lo que querían ser, que eso también se agradece. Sí, 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 eso está bien. se salían un poquito de... Es que, claro, eran muy similares a lo que se hacía en el mainstream de Amblin, etcétera, Pero de repente tienen pero el tenían punto, como un twist ahí. el punto canon, Sí. que es, bueno, si no funciona por lo que sea, vamos a meter tetas. Claro, ese punto de película de Ese punto, explotación claro, hiperviolenta. O momento algo rematadamente torpe Sí, entre sí, medias. Por sí. ejemplo, en Los Invasores de Marte, el niño protagonista que es malísimo. Muy malo. Sí. Es malísimo y porque es el hijo de Karen Black y por eso está ahí. Ya. Y entonces como, que es el protagonista, o sea, pon un niño que sepa Sí. actuar, ¿sabes? Sí. Y ese tipo de cosas. Y La Matanza de Texas 2, pues, por ejemplo, pues es un locurón. O sea, Sí. es una locura absoluta. Sí. No, directamente. pero son películas que tienen además valores visuales y Life Force yo creo que se sostiene pese al sin Dios de un argumento que pasa de una cosa a otra. Aunque yo creo que lo veo estructuralmente, yo veo el guión bien Sí, pautado, Sí, ¿sabes? no llega a ser una película sin sentido. Exactamente, tiene Es- mucho sentido. Es muy descabellada, eso sí, Es desprejuiciada y loca y casi que pero la puedes tiene llegar a querer sentido. por O sea, eso. ya Sí. te digo, es una película de ciencia ficción británica, pero también es una novela de vampiros. Claro, es Totalmente. que es Sí, Drácula. clásico. es- Totalmente. Es Drácula, De pero hecho, con una tía en el espacio. es una película hecha sin el filtro americano, Ujú. digamos, convencional de un gran estudio. Y por eso es así, en lo bueno y en lo malo. Pero en todas hay imágenes absolutamente arrebatadoras. Y no ya por el desnudo de Matilda May No, no, caminando hay- como... hay- que eso, hay- bueno, eso lo han retomado en Species, una peli que sí Sí. que tuvo éxito y Ujú. que dio secuelas Mm. en los 90. Pero la manera de iluminarla con esos rojos, esos verdes, No, pasando por los la pasillos, escena utilizando del- sombras cuando chinescas, están en- aunque la sombra chinesca es una teta enorme, que Sí. yo creo que ahí tiene mucho cachondeo también. Estás deseando que cruce la cara del guardia de seguridad, pero no lo hace, al final pasa por Hombre, detrás. sí, Pero, sí. pero entonces, Tiene golpes de humor, parece que Sí. no, pero tiene golpes de humor. Hombre, Sí. al Y principio- a propósito. o sea, al principio cuando descubren al vampiro, descubren a los 3 vampiros en la nave espacial esta de 240 kilómetros de longitud, Sí, dice, madre mía, qué mujer, es prácticamente perfecta. No, es perfecta, dice, y te lo digo yo que llevo 6 meses en el espacio.
Luego se revela que efectivamente estos murciélagos lo que hacen es cobrar la forma de aquello que para ti encarna Sí. la sexualidad más primordial. Es Es un- decir, es algo destinado a enamorarte, a hacerte perder es un la poco- razón. es un que poco- es vampiro totalmente. Sí, Esto es Bram Es Stoker. vampiro y es un poco la idea de esta ciencia ficción, pues de Sí. Solaris, etcétera, que Sí. se meten Sí. en tu cabeza y aparece la imagen de lo que tienes Sí. dentro. Exactamente, es un espejo Ujú. de tu. Por eso se explica que todos los hombres se vuelvan absolutamente locos por este personaje. Sí, Y- y principalmente Y mujeres. Y principalmente el personaje mujeres. de Carlson, que es al final es una proyección de lo que es para él una mujer perfecta, por eso tiene ese vínculo, porque el primero en el que se mete, en el que, digamos que ella está creada a imagen y semejanza de lo que él tiene en la cabeza. O igual es el mismo, remitiendo a lo que dijo Vicente antes, el mismo es un vampiro que quiso ser humano, ¿no? Porque se infiere que Sí, estos han estado en la Tierra claro, más es que veces. nunca se Sí, llega- claro, nunca ¿no? se lo dicen llega- además, nunca no es, se no es la llega- primera vez que sí. está en la Sí. Tierra. Sí, sí. Lo que pasa es que no se desarrolla, o sea, No. no hay un twist Ahí, final. ahí tienes que echarle tú un realmente- poquito de imaginación, Sí, que tampoco es exactamente. nada malo, por cierto. No, de hecho se echa de menos. Sí. Por eso a mí me gusta, incluso en sus fracturas, esta peli me gusta Ujú. mucho. Porque además es entretenida. No, Y, vamos. y es larga, 2 horas. 2 La horas, sí, versión sí. larga son 2 horas de peli, ¿eh? No es Va, una película al principio es corta. atropellado. Quiero decir que, A mí me gustaría que empleasen 10 minutos más de metraje en ver cómo descubren eso. Claro, Más hay- Alien, más Ridley además Scott. Claro, que pero se- si es que lo había, lo que pasa es Sí. que fue lo que cortaron y Ah, fue el gran vale. problema se nota. de la película y por lo que se quejaron los involucrados, que toda la parte Dan espacial que eran, O'Bannon, ¿no? Es que eran se tre- eran nota en el 30 mo- se eran nota en el 30 y tantos montaje. minutos, eran 30 y tantos, como se nota, 35 minutos. se nota en el montaje en el momento que toda la escena del inicio va todo con encadenados, o sea, Sí. todo constantemente confundidos, porque sabes perfectamente que eso, si intentas montarlo al corte, no va a tener ningún sentido lo que hicieron que apareces en pantalla. Por eso esa decisión de Claro, hace encadenados que unas parece como muy elipsis poética, muy brutales. que parecen unas elipsis muy poéticas, pero simplemente es para salir del paso de algo que no funcionaba. Está salvado como pudieron, porque además Sí. que fue presión, pues eso, ni siquiera fue de los israelíes, estos de los... Sino de los. Los locos. de de la decir, no Canon. podemos Fue entregar de la una última peli hora de. decir, oye, que es que no, que se sale, que es muy larga. Y No puede durar primero 2 es muy horas y larga, media. primero, esto no lo podéis poner en Inglaterra, esto no, porque hay desnudos, porque tal y cual. Entonces, bueno, la película salió como salió. Yo no creo que llegara a ser un desastre. No. Es una película que necesita cierto empeño. Ahora, el público actual, yo creo que esta película no la tragaría ni de lejos, No. porque implica tener cierta imaginación. Y además la peli se toma relativamente en serio a sí misma, al menos Sí. hasta el punto de que la historia no es una parodia, es puro ¿Y género. ¿Sabes por qué? o sea, Por los actores, por el rollo británico. Sí. Claro. Los actores británicos les pones a hacer la cosa más absurda y se la toman en serio. Siempre. Sí, sí. O sea, es que Eso es tienes a un fundamental. esqueleto gritando a través de los barrotes, No te corre funda- hacia el barrote, se transforma en un montón de ceniza y fundamental. tripas, Yo- cae sobre los yo- actores ingleses y ellos están el reaccionando en momento serio. El momento con el Dr. Armstrong, con Patrick Sí. Stewart, que se monta un momento Ghost, Sí. como Sí, sí, sí. Odamae con No, que es Demi una- Moore, pues aquí con que es Carlson y, es un momento súper gay, pero que Sí. se dan un beso los dos y dices, lo están salvando los dos totalmente convencidos. No, no, o sea, es que, están es que tú metidísimos. te agobias. Y es por que Patrick Railsback Stewart. era del método, además. El tío estaba en el papel, estaba todo el rato alterado durante el rodaje, sí, ¿sabes? sí, Estaba, está angustiado. ¡oh! Y, ¿sabes? y Todo el Patrick rato así. Stewart del metro no sería, pero era británico, con lo Sí. cual es que los aullidos que metes, tú ves en Sí. versión original, los gritos que sueltas son desgarradores. No, es que además es que han contratado a Patrick Stewart, que le quedaban 2 años para ser el Capitán Mm. Picard, para que se mueva como un pescado convulsionándose en el suelo, ¿sabes? Cuando le poseen, ¿sabes? sí, Es que sí, es sí. Patrick Stewart. Claro, le ves El a- solemne Patrick Stewart en el suelo tirado así haciendo... "Oh, oh, oh, oh". Sí, sí, es como el Doctor X ahí ya en trance, ¿no? En su mansión, porque claro, que además una parte, algo que me gusta mucho es, tiene una parte en un manicomio Sí. inglés, Sí. eso es súper gótico todo. Y, Sí. y de nuevo también vuelve a ser muy, muy Drácula también, de Sí, nuevo. sí. Y esos escenarios que podrían ser totalmente tecnológicos, pero parecen oficinas de un contable. Sí, sí, sí. O sea, y cuando van a una casa parece la casa de tu abuela con Son los mantelitos Súper de ochentero, lana, pero- justo en los ese pero- momento. decorados son súper ochenteros. Las plantas que tienen son, Exactamente. a mí yo es como, uy, mi infancia, ¿sabes? Directamente, porque eran todos los edificios, todos los interiores eran años 80 puro y duro. Sí, pero además 80 europeos, ni Sí, sí, siquiera sí. americanos. No, no, que puede ser de eso, de lo que tú te acuerdas de pequeño. o sea, Exactamente. Pero luego evocando cosas del siglo XIX de las novelas románticas y de Sí. Drácula. Pero cuando van al manicomio se oye constantemente los gritos de los locos de sí, fondo. bueno, y el loco este el asesino este de la cicatriz. Sí, la que pone, cicatriz. que Eso es de un folletín. Pero vamos. directamente. Sí, sí. Ha, ha sido un niño malo y tal. La película es que mezcla tantas cosas Mm. y la mayoría de las veces tampoco lo hace mal. Que resulta arrebatador. A mí, a mí Yo es cuando una la peli vi que la me primera gusta vez, mucho. o sea, yo la vi, pues no sé,
adolescente, no sé, ya en la televisión la vi. Sí, yo también, ¿eh? Sí. No me pareció que fuera una cosa decir, pero qué cosa más loca. O sea, la seguías bien, Sí. la seguías bien. No sé. De esta película, lo primero que vi fue, no sé si os acordáis que había a finales de los 80, principios de los 90, para hacer relleno en televisión española ponían making of. Y eran casi todas películas de la Canon. No sé por qué. Tenían uno de Terminator 1, y tenían bastantes de la Canon. Exterminator 2. Es uno que sale un tío con ruedas en la portada de la peli. No, este era de Lanzallamas. El de Lanzallamas, que sí. salía Mario Van Peebles haciendo de villano. Ah, vale, y, ya sé y cuál ponían es. Life Force. Sí. Y ponían como si hicieran los efectos especiales y tal. Me pareció una pasada cuando lo veía. Cuando Sí. el muñeco que se va rellenando, Sí. está absorbiendo al Absorbiendo otro, la- que se Eso va es muy Dan desecando. O'Bannon, que dirigiría la de Sí. La divertida noche de los zombies Sí. un poquito después. Esas víctimas que se transforman en Bueno, esqueletos. debe ahí. ser por el estilo, ¿no? Sí. Del mismo año, ¿no? Por ahí, Los por ahí. muertos vivientes de Dan O'Bannon en esta debe Sí. ser Sí, prácticamente el sí, mismo tiene año. que ser de la misma época. Más incluso 84, la fotografía, el aspecto de aquella época. Esa sí le Sí. gusta a O'Bannon, ¿no? De esa no reniega. Oh, pero que no. Pero que no. Bueno, ya está muerto. O- ya ya da igual. No sabemos si reniega reniega o no. nada, el pobre hombre. Yo recuerdo de Life Force, esto es un dato de mi vida que da igual, pero lo quiero contar, que me habló de ella una compañera de clase cuando yo era un chaval. Eso pasaba mucho. Yo tendría 9, 10 años. Esta peli se estrenó en España en noviembre del 85. Pues yo estaría en tercero o cuarto de GB. Y me acuerdo de mi compañera, me acuerdo de ella, Fuencisla Valecena Olano, que llegó un día y dijo, he visto una película que se llama Life Force. Y yo, ¿y qué es eso? Y dice, son de vampiros del espacio. Y me lo contó. O sea, me contó la película entera y dije, joder, esta película tengo que verla. Hay películas que se te quedan míticas en la cabeza. Siempre- y no cuando las- te la cuentan y no las has visto. A mí me pasó con Poltergeist. Me la compró mi prima. Me tiré como todos los 80 cagado con esa película. Claro. Cagado totalmente. Como, Sin haberla qué visto. miedo me da esta película. Qué miedo me da una televisión en Canal Muerto. Y no la había visto. Yo ya la vi. Esa película la pusieron en televisión española, que ya sería pues, en el 89, en el 90, por ahí. Yo la alquilé luego con tiempo después, Yo la vi en pero porque me Telemadrid. acordaba que me lo había comentado mi compañera de Yo clase. la vi en Telemadrid, que echaron las dos primeras, creo, y me obsesioné con ella durante un verano entero. Ujú. O sea, pasó Dices- a ser dices Poltergeist. Poltergeist, sí, mi único pensamiento durante meses y meses, ¿no? Y yo creo que se ve el legado visual de Poltergeist, sea quien la dirigiera, aunque ya sabemos que es una obra... Se ven, fíjate, en de esta, dos cosas, en se esta, ve mucho esta aquí. película yo creo que sirve para ver qué partes de Poltergeist son de... Sí, son de Toby Hopper, sí. Porque dices, hay cosas épicas de tal que esto, si hubiera hecho Spielberg, hubiera sido bastante más impresionante. Sí, Sí. Simplemente por colocar la cámara, no por cuestión de presupuesto. sí. Y hay otras cosas que dices, coño, esto lo he visto yo en Poltergeist. Sí. Sí. Esto lo hiciste tú. en Estas Poltergeist. escenas de Esos escaleras, efectos esta, de Las luz. escaleras. esta ambientación, la ambientación interior es muy Sí, similar. sí, sí. Es Sí. muy similar. O sea, Sí, de hecho, toda la parte de la base militar, cuando ya se despierta, empieza a pasear por los pasillos, cosas parecidas van en Poltergeist. sí. Y además esas partes de la película son muy buenas, ¿eh? O sea, formalmente y visualmente son muy Ujú. chulas, están muy bien. Más allá de ver a Matilda May en pelotas andando por los, No, por además los pasillos. Tiene, O sea, tiene suspense. tiene un sí, punto muy- bastante sí. interesante. Sí. está muy Y bien. luego hay un uso que no sé si es por cuestión de que hay elipsis, que no sé si fue forzadas o no. Hay que algunas funcionan elipsis que están muy bien. Sí, cierto. porque te hacen dudar cosas. Sí. Sí. El tipo este que dice, no, he matado al otro vampiro y tal. Y tú dices... Y hay uno de los Sí. protagonistas que muere ¿sí fuera o de no? plano. Se supone que no lo ha conseguido, Exacto. pero no Esa- te dicen cómo el muere. Falada este, ¿o no? No, Falada no. Falada se infiere que el hermano de Mick Jagger, Sí. que es uno de los vampiros hombre, por cierto, se lo carga. Hay un combate ahí que no se muestra. Pero bueno, está bien para que tú no sepas hasta el final que, Es que, ya que te a él digo, le han contagiado hay también. cosas que se quedan fuera que funcionan muy bien. Pero me refiero a otro de los funcionarios del trío de protagonistas que están al principio. Me parece que en algún momento se dice que no lo ha conseguido, pero no se muestra absolutamente Sí. nada de cómo ha muerto. Creo recordar. Y no es lo eso, sé. que no sabes si es por accidente o por una escena eliminada pero por sí, ahí sí. o tal. Pero, Pero aún alguna- así, pero esas algunas elipsis cosas funcionan. dices, te crean inquietud. Le vienen bien a la película, sí. No es necesario contarlo todo el No. tiempo. No, porque de repente es como por la radio, uy, que está Londres hecho un cisco. Sí, ¿sabes? y ya está. Dices, no hace falta que me pongas el primer Además caso. es la BBC, que es Efectivamente, como, claro. ¿te imaginas el logo de la Thames Television también? Pam, 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 Bueno, de pam. hecho que sí, porque sale Sí. la catedral. O sea, la catedral es Explota. el final de la película. Explota, exactamente, sí. Pero
Fíjate que además es que la película aborda todos estos elementos grotescos con una seriedad total Sí. y absoluta. Sí, que no sé, que Y- se toma muy en serio a sí misma, E es incluso verdad. la película tiene concomitancias con lo que estaba empezando a hacer Cronenberg con el horror del cuerpo. Al fin y al cabo es una película con un cierto componente de terror sexual. Enfatiza mucho la belleza de la vampira de una manera muy descarada, aunque fuera por esa voluntad de los de la Canon de meter un poquito de carne, Ujú. que sabían que eso llevaba taquilla o creían ellos que la iba a llevar. Al final las reservas del público americano, pues las reservas morales hicieron que no, pero A mí me ha recordado es viendo... que se me ocurren cosas Sí. y cosas y la película es como una especie de contenedor de almas, ¿sabes? Todas las películas de terror que ha habido y habrá Es una película están ahí. es una película agotadora, en realidad, por Es- todo lo... Y el ritmo que te tiene. agota. No, tiene un ritmo muy... Y muy, el muy- ritmo que tiene. Es que- que están pasando que todo el no- rato sí, cosas. No hay Y- momentos de transición de estos de que no pasa nada, siempre Nada. pasa algo. Hay momentos que dices, esta película es absurda, es una tontería, pero siempre vuelves a ella. Yo siempre vuelvo a ella. esta película, Sí, yo sí, creo. sí. Y a mí me recuerda, fíjate, cuando conseguí ver Under the Skin de Jonathan Glazer, la de la de Scarlett Johansson, dije, coño, pues esto en cierta medida también es Life Force, es muy parecido. Sí, Tiene- ese es su género de vampiros del espacio, Sí. del cual se habla en mi libro, por cierto. Fugazmente. Se habla fugazmente de la película. Sí, hablo principalmente de Fugaz como el cometa Halley. por ejemplo. Una referencia, Eh, fíjate. Bueno, Fugaz estuvo bastante tiempo ahí, el cometa en el cielo. No sé cuántos meses estuvo, pero Estuvo ahí. bastante tiempo del año 86, estuvo en el cielo. sí. No, yo aquí lo que hablo principalmente es de... Porque el libro se queda en el año 82. O sea, eso hay Sí, que, eso llega hay que avisarlo. hasta Blade Runner Sí. llegas. Y hablo de Terror en el espacio de Mario Bava, Maravillosa película. que yo creo que es la gran película... Bueno, no, mentira. Hablo de vampiros y ciencia ficción con la primera adaptación de Soy Leyenda. Ah, bueno, El último hombre El último vivo, hombre vivo. no sé cómo se titula en España, no me acuerdo ya. La de Vincent Price. Pero Hizo yo en creo Italia. que el Terror en el espacio, que es la gran película de vampiros espaciales, y tiene algo que ver también con esto, porque Sí, es juntar la tradición gótica, folclórica incluso, adaptarla a la era atómica. Y yo creo que esto lo hace también, o sea, Life Force Sí. también hace esto. Sí, eso, digamos que esas imágenes apocalípticas del final tienen digamos que beben un poco de eso, ¿no? De esos temores, de esa mitología. Bebe de eso, y también yo creo que es la gran época de tienes que poner rayitos azules en las películas. Cazafantasmas, Sí, Con sí. cualquier excusa Poltergeist, mínima, sí, sí. incluso a veces no tenía sentido. sí, O sea, Pulse, se cambiaba por- la sangre por los rayitos azules. sí. O sea, bueno, aquí se cambia la sangre por los rayos azules. que- Sí, y eso que hay un momento de muy Salvo la desagradable- escena fascinante del helicóptero, del cuando empieza helicóptero. a formarse... que no tienen, bueno, no sí tiene tiene mu- sentido, pero no mucho. No tiene mucho sentido, pero bueno, es una idea buena, que de repente empieza a salir la sangre de los cuerpos del Doctor Astrom Incluido el muñeco de Sir Patrick Percy, Stewart. Y de- y de sí. repente forman ahí en una bola de sangre, sale... Sí, que ¿Cómo sale habrán la hecho vampira. eso? Porque Está bien, está es un conseguido, ¿eh? efecto a lo Terminator 2 Sí. Es un efecto de ordenador antes de que hubiera ordenadores. Sí. Y es con y con va s- formando con el rostro sangre- y el cuerpo de Y el Matilda cuerpo, May sí, en sí. sangre y luego grita y se cae todo con hecho un sangre chorro. cayendo de lado. Sí. Y luego un muñeco, es un muñeco rojo. en Sí, realidad, al principio o es un muñeco, pero luego es la misma Matilda May es la que se le ve la cara. O sea, no creo que sea un muñeco, ¿no? sea, Tú- yo creo que sí. Pues Yo- si no es yo creo un, que si, una- si es un muñeco, Ella está es muy un conseguido, muñeco, ¿eh? es que ella es un muñeco cuando está en el ataúd, creo. sí. En las escenas del ataúd ella es una reproducción que de... decía tú, Hooper, que ¿Quién que se lo llevó a que- casa Que se eso? vendía muy bien eso. O sea, que en las subastas está la gente ahí como que hace unos precios. Tom Hooper estaba obsesionado con quitarle el vello púbico a la chavala. Sí, y todos, tío, que tiene 18 años y da un grima esto. o Y sea, se pasaron durante buen tiempo antes de empezar a rodar de la maquilladora atusándole o quitándole pelo de vello púbico a la muchacha. Y cuentan Y en el Así llegó, se y hizo, llegó un momento incluso que llegaron a rasurarla entera y claro, los planos de ella desnuda era como, joder, es demasiado. es No, demasiado porque vale. parece más infantil de lo que es y encima es que le estamos viendo Es que no los había, genitales... había por visto un plano de escalera que se lo veía hasta la semana entrante. o sea, Sí, y sí, era sí, como, sí, no, sí, no, se veía no, hasta, o hasta lo sea, cipital. Sí. Y claro, y al final lo que hicieron fue maquillarla, o sea, Sí. ponerle un pelo que no tenía, que le No, habían la quitado. maquilladora en el Así se hizo de la edición de Arrow dice que para engañar a Toby Hooper y que se le quitase un poco de la cabeza Estaba eso obsesionado. de quitarle todo Ya, el pelo, claro. incluso el pelo de la cabeza, la Sí. quería calva, que hubiera tenido un aspecto muy, muy Tim Burton, Hubiera- porque tiene hubiera estos un- ojos hubiera dado un miedo. fascinantes.
lo que hicieron fue todo el pelo que la fueron cortando de lo demás, lo guardaron. Y cuando entró Toby Hooper con su refresco de Dr. Pepper y su Y su puro pi- de su piti. tejano, diciendo, a ver, ¿cómo está maquillada? A ver, venga, vamos, que vamos a rodar ya. Venga, 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 enseñádmela. Enseñaron a Matilda May, que estaba desnuda en maquillaje, y le pusieron todo el pelo que le habían cortado para que Toby Hooper recibiese la impresión visual de que la habían depilado mucho más de lo que la habían depilado realmente. Y entonces Toby Hooper se fue contento y ella se fue a rodar con todavía un poco de pelo donde debía de haberlo. Para convencer a un director emperrado en sacar las cosas así. Y que Bueno, no- y ya- le hubieran ya hecho un aprove- ya- Michu porque Toby Hooper está muerto Y, ya. y aprovechando que no estaba que no estaba muy centrado Toby Hooper, que no sé qué, porque estaba un Exactamente. poquito como las grecas, Sí, porque llegaba todos los días, aunque luego era muy competente. muy competente Pues, y profesional. pues en sí. esas cosas al final. Salvo en Poltergeist, pero no entremos en ese debate. Es verdad. Que no, tú sabes, la gente, los pollos que se montan en cuanto lo dices eso, no, o sea, Sí, sobre hay una quién dirigió página el de Twitter que Poltergeist. dice que sale todo el rato en Ah, que cuanto sí, te detecta aparece, te Poltergeist. aparece de la nada, Te dicen que es- dirigió Poltergeist. que es otro ¿sabes? efecto más de la maldición Poltergeist, Sí. es esa cuenta de Twitter. Sí, Que es como, pero tú, ¿por qué? Si estoy hablando en español, ¿por qué apareces aquí diciéndome? sí. La verdad es que mataría por una si se hizo de Poltergeist. Sí. Hay un montón Yo de no lo sé, fotos, sí, me- pero no. Me da miedo, tío, no sé. Ya. O sea, Es que me gustan Toby Hooper y me gusta Spielberg, con lo cual No, me pero- da igual lo que pero haya aportado cada uno. Canta mucho, tú ves ET y ves Poltergeist y que sabes que se estaban rodando a la vez, y es que casi hay escenas que son, o sea, Hay exteriores que son, hay que son intercambiables. hay escenas O sea, que solo las puede ver dirigido Spielberg y los actores, solo a los actores, sobre todo la dirección de actores, la ves. hombre, O sea, cómo actúan los niños. de Los Poltergeist, niños, cómo actúa el los niño niños, de los invasores niños. de Marte. hombre, no tiene nada es que no tiene nada que ver. Sí. Y luego, pues, muchas escenas que en la puesta en escena que ves la mano de Spielberg. Tal cual o sea, comienzo con las cervezas. comienzo y con las tal, todo, es que cervezas. es como, Sí, o sea, luego posteriormente en las secuelas que no tuvo Spielberg nada que Mm. ver, a la pobre niña, la pobre Caroline, se ve que actúa también peor. Es decir, Sí. que estuvo bien dirigida por Spielberg sí, sí. durante la primera película. En la 2 y en la 3 es otra cosa distinta lo que hace. Esto es fue una cosa de que no podía dirigir dos películas a la vez por ya rollos sindicales y tal, y dijo, bueno, pues me la voy a apañar para mientras estoy rodando ET y en la producción de ET, pues también voy a manejar, porque yo estoy convencido que estaban, o sea, las producciones estaban prácticamente Sí, era todo- terror al otro lado de la suburbial. calle. Cruzaba la calle. Cruzaba la calle claro. porque tú ves el escenario de Poltergeist de los chalets y demás, y el escenario de El ET, Cuesta y es, Verde y es que y- es el mismo vecindario, o sea, Eso es lo que estaba petando en ese momento en taquilla y claro, de repente les vas con una película de ambientación gótica británica Mm. y claro, el público americano dijo no. Porque No. es que de ciencia ficción, Sí. claro, además era eso, o sea, o eran vampiros amables, o sea, extraterrestres amables, Sí, o bichitos... o monstruos. sí, O monstruos. Y aquí, justo. hombre, salen los murciélagos que es súper chulo. El bueno, esa animatrónico escena, mi escena favorita de la película es el sueño que tiene él, que está durmiendo en la camita esa y en el catrecillo pequeñito, de repente se le aparece ella como un vampiro, de repente, y luego Sí. es una película muy, o sea, es una escena muy de vampiros, Es de genial. la Hammer o Sí, incluso la de John Badham, o sea, es que Sí. con esa iluminación tan... o incluso el ansia, fíjate. o incluso el ansia, Sí. sí. Y luego además ya vemos que nos está dando pistas de dónde puede estar ella, porque vemos que de repente el entorno cambia y vemos que está como una iglesia, porque se ven las cruces de fondo y tal. sí. Esa escena es espectacular, es muy bonita, está muy bien rodada. La Sí. aparición del murciélago ahí de repente que corta y aparece ya ella vestida ahí con La película tiene muy buen aspecto. tono Me hubiera vaporoso. gustado verla en cine, porque tiene un anamórfico así como súper. Sí, Sí. así, potente, 70 superpotente, milímetros un- total, o sea, la peli está Los rodada a lo interiores grande. de la nave, eso Es tiene que estar exquisito muy bien todo. verlo en cine. Y fíjate Sí. que fue una película que básicamente fue una película de videoclub, Sí, porque esta hizo vida en videoclub, sí. como se veían entonces, que eran Sí, todo recortado por cuatro los tercios lados recortados, sí. y con la imagen que tenía, claro, que Sí. era... Pero es que los visuales de la película son espléndidos. Esta película se sostiene también por esa realización exquisita. Ya te digo, estaba Distra, estaba o sea, gente Sí. que había trabajado. Gente que había Alex trabajado Hume creo que en- era el en director de Star- fotografía. Alex o Hume es sea, el de fotografía de las películas de eh, James Bond, o sea, Exactamente. Y el Imperio Contra... del Retorno del Jedi es el director Sí. de Sí, fotografía. eso. De hecho, Sí, sí. esta película en la industria británica se recuerda como una de las más caras
importantes. Sí, sí, sí. A la altura de las películas de Roger Moore. En de el la making of, época. John Gruber decía que esto es una película británica de que no tenía nada que envidiar a las Sí. producciones de James Bond, que eran las grandes producciones No, británicas. además sí. es que casi todo el equipo, o sea, empiezas a mirarlo y todos habían trabajado en las películas, las últimas películas de James Bond, Sí. incluso en las futuras películas de James Bond. Sí, de hecho, lo que me asombra también de la película es que siendo una apuesta comercial tan arriesgada, la película sea tan sincera a la hora de exponerse al espectador. Es decir, es género desatado completamente. No hay ninguna excusa, no hay una ambientación contemporánea que sepas que pueda capturar al espectador masivo, porque, es decir, juega contrariamente a las modas del momento, a pesar de que las utiliza todas, porque va al origen de todas ellas, del mito del vampiro, de la telequinesis, de las películas de catástrofes, de las películas de Quatermass inglesas, de la humanidad en peligro, de todo. No oculta nada, Bueno, ni siquiera oculta los cuerpos, es decir, yo que creo que también eso es es una logro peli sobre todo, violenta. es logro sobre todo de la Canon, ¿eh? Yo creo que la Canon, Sí. aprovechando que tiene una gran producción, dijo, bueno, pues vamos a intentar meter todo, hacer una especie de batidora de cóctel y meterlo todo en una misma película. Y a lo mejor pues eso es demasiado, es excesivo para Fíjate, o a lo mejor tampoco sabes, porque también funciona a la hora de que la gente vaya a la película, la promoción de la película, cómo la vendes, o sea, qué producto tengo y cómo lo voy a vender. Y claro, son tantas cosas a la vez y a la vez tampoco es nada. Metían la referencia de Alien, como siempre que aparecía Dan O'Bannon Claro, Dan O'Bannon, sí. ligeramente, Si solo tienes que ver, por ejemplo, coger la carátula de la peli, lo que pone, el gancho para la película es los creadores de Claro, Las claro. Guerras Galaxias, de Poltergeist Exacto, sí. y de Alien, han hecho esta película. También fíjate, el tipo de personajes, año 85, el tipo de personajes es que no... Porque en ciencia ficción, película comercial de la época, los protagonistas o eran badasses rollo Rambo Sí. o eran chavales. Claro, es que... Sí. No hay ni un chaval en Y esta pones película, a Steve salvo Reisbach Matilda que- May, que no hace de chaval, hace de... Aquí dice 4 frases, o sea, no... Sí, y además Railsback, que se supone que es el héroe de la peli, Claro. Es que se tampoco- parece, por cierto, a Tommy Lee Jones. Se parece bastante al Tommy Lee Jones, Sí, pero es que bueno, ni en aire. siquiera es un tío famoso, ni lo No. ha sido. O sea que Pero que tampoco, claro, es que no hay ningún, pues eso, no hay... Es que no tienes ningún gancho de actores para que la gente vaya a ver la película. No. no tienes. Buena película de le terror falta protagonizada ahí. por nadie, porque no conoces a nadie. Y el tipo de personajes, ya te digo, no, Y son demasiado adultos todos los Son como personajes. muy serios. Y profesionales. son o sea, muy serios. No, claro, hay, no hay un Rambo, no hay un McClane, no hay un... Claro. Les ha faltado quizá eso. A lo Eso es mejor les hubiera faltado ese. No, incluso y se lo hubiera dado igual. Claro, o sea, pero es que seguramente, pero no había personajes juveniles. Sí. Que la película va destinada principalmente a gente joven, Sí. en teoría. Pero no había un chaval, pues yo soy el estudiante de tal, que soy el ayudante. Sí. Y no, o sea, son gente viejuna. Y No, Es que en la- ese tipo de películas... La peli es un procedimental policial la mitad del tiempo. Que eso es de lo hecho. mejor de la película. Cuando Totalmente. empiezan, me refiero argumentalmente hablando y para encontrar un tono a la película, que muchas veces yo siempre lo menciono lo de los tonos, pero es que es verdad, como tienen un tono definido al espectador le ayuda. Y todo lo que es la investigación de siguiendo los cuerpos que van apareciendo Sí. por donde Ese es el grueso esa de la parte peli. es cojonuda, es muy buena. muy bien. Está muy, muy eso conseguida. incluso a lo mejor podría haber tenido más tiempo Sí. y posiblemente también recortaron mucho. De hecho, ahí. Especies, el acierto de Especies, la de Roger Donaldson con la Henstridge, fue potenciar ese aspecto, quitar, o sea, podar un poco todo lo demás que tiene la película y convertir la persecución de la vampira en el motivo de la película por un equipo de personas. Eso es Especies 1, la especie mortal. Sí. Y eso son 60 minutos de fuerza vital. Lo que pasa es que tienes que poner luego la primera mitad Alien, la última mitad Independence Day, la otra cosa de no sé cuántos. Esta tiene como más piezas. pero la Pero parte yo creo que central- cogieron eso y lo desarrollaron más. La parte central es que es novelita. Es una novelita Sí, sí, sí. incluso con su flashback en el cual se revela una Sí. verdad que te habían ocultado antes, a lo Agatha Christie, a lo novela de misterio, totalmente, casi, un poco, ¿no? Sí, además, pues eso. Pues este hombre resulta que estaba Sí. poseído, este no. ¿sabes? Exactamente, Mm. exactamente. Es un poco, se ha escrito un crimen también, ¿no? En cierto modo. Y luego tiene cosas muy, muy entrañables y muy naives, como de repente que encuentra la Churchill, el hecho de que la nave se llame Sí. Churchill me hace mucha gracia, la Churchill. Sí, no es la Eh, Sakamoto ni la Nostromo. No. La Hemos Churchill. encontrado a la Churchill, está había un incendio, está todo, no hay ningún superviviente, y entonces se miran los dos y dicen la Columbia, y se ve la Columbia partiendo hacia... Y además, además, fíjate que la Colombia, como son americanos, son como más guays. ¿No? Sí. Estaban ahí con su gorra y no sé Sí, qué, como, son- o sí, sea, tienen vamos tienen vamos otro punto. sacaros aquí del aprieto y tal. Pero los americanos tienen muy poca presencia, en realidad. en esta Poquísima, película. O sea, mínima. Y se ha Sí. parecido la
Sí, la cápsula de escape está en Texas. Ya está, en Es un Texas. sitio que está lloviendo mogollón, que Y podría ser en la escena Escocia, ¿no? siguiente el tío está en Londres otra vez. Sí, sí. No, y porque so- te dicen que es Escocia y te lo crees, porque es un Ajá. sitio que está cayendo o sea, el pulpo. pero es que acaba de llegar el hombre de la cápsula esa que se ha escapado. Y ya se la han- dice, ya se la han "Venga, llevado, es como para que acá, lo han con otra vez, detenido". Además dice a el tío- Londres. Dice el tío, no, sacadle de la cama del hospital que venga. Bueno, o sea, Además, según llega, dice, ya sé que te gustaría, preferirías estar en el hospital con una... Con las enfermeras. Una guapa enfermera, Sí, pero lo sí. siento, te necesitamos. es o sea, como, oiga, que estoy malnutrido y... o sea, pero, tío, ¿cómo tendría sois que tan estar- cabrones? tendría ¿Cómo que dices estar- eso? Tendría que estar con el gotero. no sé qué. Sí, tiene estas cosas la película de... que venga, dicen, ya. O sea, venga, ya, de vamos a meter quitarnos- prisa. Justo, sí. O no sabes si es que hay alguna escena entre medias que más o menos Sí, No, que pero sostenga el pero no tiempo. es el rollo este ahora de, no, te voy a explicar Todo. y por qué, cómo es el viaje de este hombre y cuánto tiempo tarda en No, recuperarse. no, Y no, vamos no, a bien, mostrarle hablando con Y su se madre un agradece. poco. Claro, tal. no, se agradece que vaya ahí, que Sí, vaya sí. ligera la ¿Y quién es película. este señor y cómo se hizo la carrera? Es que es más importante cómo lo cuentas. La fotografía exquisita que mencionábamos antes es más importante, es más expresiva y al final es lo que recuerdas en vez de bla, 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 bla. Sí, bla, de escenas diálogos de esta diálogo película te inane, acuerdas de totalmente. Exacto. casi nada. Nah, muy Exacto. poco, muy poco, muy poco. Pero Poquísimo. no es mal diálogo. O sea, es que el guión No, yo lo entiendo. Es que es una película tan contradictoria. Yo es- creo que está bien construida en sus propios términos. Sí, le pillas, tienes que pillarle la onda vital. No, pero si le pillas el punto y dices, bueno, vamos a ver, o sea, no te comas el coco, que esto no puede pasar, Sí. no va a suceder y no transcurre en el mundo real. Pero Sí. olvídate, eso no puedes ver con esos ojos la película, tienes que Te verlo dejas pues, llevar. Que hay una dejas- nave en forma de paraguas, de sombrilla, paraguas o de De pene. Decían que, Es una nave fálica. decían que tenía que parecer un pene, yo no Sí. lo veo. Yo tampoco lo veo como un pene, no sé. Parece más como una rosa podada o algo así, Ya no dice- sé. Es que según te miras, dice, también, tenía que parecer un pene y otro dice, una alcachofa. Digo, pues yo no veo ninguna de las Yo Y una dos. tampoco dice veo que es ninguna de una las cosas. arteria, ¿no? Cuando van por dentro. Cuando van dicen, por "Tiene dentro, forma sí, de sí, arteria". Sí, es como si fuera una planta de estas. Sí. 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 Parece una rosa con espinas cortada. Y un paraguas. Y se han quedado simplemente como 4 hojas de la rosa y por dentro hueco, que Sí. es forma de paraguas. Y una cosa, la melodía de Henry Mancini del principio, Henry Mancini en Sí, la es música. que esa es es que otra, Henry o sea, Mancini y Michael Kamen, ¿no? Era el otro que hizo también el arreglito. Michael Kamen fue en el corte americano, que Sí. por lo visto es muy corto, o sea, que es una Sí. birria. Sí, o sea, le que quitaron. que dura la 1 hora y dejaron 40 y en- poco. otra de las razones Sí. por qué esta película en Estados Unidos apenas se funcionó, conoce. claro. Yo he visto porque yo he visto el largo, yo he visto la de 120, 116, 116, que es la que hemos visto en Sí, España siempre, sí. yo creo. Sí. Y la de Estados Unidos es que no se ha llegado a ver esa. Y entonces, esta película es que yo creo que ni la conocen allí. No. Y hay un momento que sí, que meten de relleno música de Michael Kamen. Bueno, la melodía principal de Mancini, yo creo que John Ottman, el músico de Bryan Singer en X-Men 2, la fusiló. Os reto a comparar la melodía de apertura de X-Men 2 Sí. con la de esta película. Está calcada. Que luego ten en cuenta que O sea, plagio, pero plagio, y teniendo en cuenta que toda la música de superhéroes desde entonces es un plagio de X-Men, Sí, sí, pues ya tenemos. sí. Porque yo escucho la música esta de los Vengadores digo, y digo, ¿es esta de X-Men o la de los Vengadores o cuál era? Pues Sí, me pues suenan pero- todas iguales ya. Pero sí. tiene una banda sonora que también hay veces que va a su bola. También Sí. Henry Mancini tiene un romanticismo que resulta extraño con las imágenes, pero tiene Según- mucha calidad. cada Según vez. se dice, claro, al final siempre la excusa es lo dicho por dinero, pero según decía Henry Mancini es que quería, que le interesaba hacer la película por la parte inicial. Como no hablaba nadie, Sí. el hacer su ballet espacial. Él hacer- sabía que ahí podía lucirse, ¿no? Claro. Sí, hacer un poco hacer el Jerry 2001, Goldsmith, ¿no? hacer el 2001, pero Sí. con su música. Sí, un poco habiendo escuchado lo que hizo Goldsmith en Alien y tal, Ujú, una música sí. que es muy breve pero tiene mucho Pero protagonismo. claro, dice, joder, Mancini, es que no la asocias, dice Mancini. Mancini, la Life Force. Life Force, sí, Ya. una De película la de, Canon. de vampiros con tetas y explosiones. Sí, sí. Y que pero es la última película en la que trabajó Mancini. yo no lo sé, no Yo lo creo sé. que debe ser la última o la penúltima, vamos, no, Yo no lo no sé. debió hacer mucho Creo que más. hizo ¿eh? algo más, pero yo no sé si alguna de los 90, quizás la de las últimas. Está- Alguna sí, sí. de Blake Edwards, a lo mejor, o no sé. pero- ¿Qué es lo que más os gusta de la película? No vale decir Matilda May, Bueno, pues que hasta ya lo luego. hemos dicho. Venga, pues ya hemos Hasta acabado. luego. Matilda May, y aparte de Matilda May, A mí me gusta cómo degrada los cuerpos, es decir, todo el aspecto del horror del cuerpo, pero un poco también paródico, les deja ahí como esqueléticos, con los ojos grandes y las tripas fuera. Ese aspecto así sanguinolento me gusta A mucho. mí me gusta que no tiene Y mucha... que se muevan, ¿no? Y que griten, que griten sí, presa del y- dolor. y o sea, es luego, como- Sí, es que una no- vez transformados en vampiros, Siguen son viviendo. vampiros, siguen viviendo, pero no hablan. O sea, es como se convierten en bestias, animales. ¿no? es una película Tienen que todo no- rasgo humano. que no tiene piedad.
O sea, me gusta este rollo inglés No lo tiene. de totalmente... No tiene ningún tipo de piedad con las víctimas y ni con la humanidad. No, porque no, o sea, se muere la gente en Londres ahí a mansalva, pero a mansalva. importa. Y es como... ya. Sí, da no igual. importa. Sí, sí, y además es que mueren Deshidratados. Se deshidratados convierten en y- arena. y se vuelven a despertar 2 horas Y después horrible, y gritando, y unas cosas gritando espantosas, como ¿sabes? ¿qué me pasa? Como, ¿qué me Dios pasa? mío, Sí. ¿qué me pasa? Ah, Dios mío, qué dolor, ¿no? Es muy gracioso Con los cuando- huesos cuando, aquí y tal. Cuando el guardia de seguridad, que es la primera víctima de ella, Sí. de Matilda May, cuando se despierta, Sí. que además llega el guardia, lo primero que hace de la atracción es quitarle la sabanita que tiene encima para verla desnuda. O sea, Sí, toda su curiosidad es voy a ver a la vampira en pelotas. Y ella se despierta y le absorbe la energía, ¿no? y cómo se levanta, ¿eh? Que con todo, o sea, con toda la fuerza de los riñones. Se levanta recta. Estaba ¿eh? en forma. Era Matilda bailarina, May. tío. Sí, Claro, o sea, Entonces- ya es sí. Ya sabes. Y cuando, claro, una vez cuando ella le convierte en esa defesio humano que se queda ahí podrido, estrujado, y luego le están haciendo la autopsia y él revive Sí. y le quita la energía al doctor, y cómo de repente él recobra la energía, pero no recobra la humanidad, sigue siendo un vampiro. No, Y está es incapaz de articular palabra, no habla. Pero está gritando, está presa Solo del más grita. absoluto pánico. Se No agobia. sabe Al lo que principio le está pasa. como súper contento. Súper contento porque ha qué recuperado bien". la energía. Y el tío se empieza a agobiar mogollón, que es como la gente con demencia, ¿sabes? Sí, 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 sin sí, piedad, tú lo dices, Es, sin es piedad. el no tema tiene de la piedad. gente ya mayor con demencia que no saben dónde están realmente, pero sí, es que lo están pasando mal. Es muy agobiante. Esas Sí, escenas en Pero las no hay planos de decir pobre persona. No no, confraternizan se nada. recrean en el sufrimiento de esas personas Sí. cuando se encuentran a la mujer esta que está también ahí hecha una defesio y se despierta. Saben que cada 2 horas, a las 2 horas se despiertan y buscan energía. Y la tienen atada, presa del dolor, y la tía al final explota. Y Es explotan. como que O sea, se convierte en fosfatina. Es O una o el tío persona. que se tira contra la verja y desaparece. Se Es una convierte en arena. persona, Esas sí. escenas son brutales. ¿eh? Es brutal, por eso que te conmueve de alguna manera por esa brutalidad. Cuando sale, y me gusta, eso me gusta. cuando se meten en Londres en Sí. el meollo y los soldados como, ¿está usted seguro que quiere ir ahí? Sí, sí. Bueno, Pues usted allá usted. mismo. Tire usted, ¿sabes? O sea, no haga eso, Dios mío. Fue una película americana. No lo haga, es un Sí. suicidio. No, es como... Los ingleses es como, venga, pues ala, pues Es abre como, la puerta que se tira, vaya. Tira, pero yo cierro, ¿eh? O sea, Que se escapa el gato, cierra sí, pronto. Sí, 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 sí. Cierto. es todo el rato gente haciendo, o sea, incluso hasta el último momento gente trabajando. O sea, gente... Sí, Gente El- muy el- Oscar. O sea, el- ponen los ingleses como muy. Sí, sí. Como muy El cuadriculados. tipo coge la lanza, se mete ahí para matar a los vampiros, pero tampoco... incluso cómo seduce Matilda May, porque se supone que de alguna manera se encuentra con una mujer que la ayuda y la da ropa, o vete tú a saber si es que, como Bueno, decían los chavales, las querían verse enrollarse en Sí, los muy arbustos. gracioso lo de los chavales, ¿eh? Pero no sale ese proceso, ni siquiera humaniza Mm. a lo que tú vas a conocer como un cadáver, Sí. un bicho, o No, sea, son- un son animatrónico. casos, son Es casos. un caso, o sea, Toda está la totalmente película es- Toda esa parte- despersonalizado. toda esa de parte alguna Se podría manera. hacer casi en estilo documental de estos que hacen en Netflix Sí. de crímenes y cosas. Sí. Sí. O sea, se Luego, podría- otro aspecto de la película que no hemos mencionado, el aspecto de epidemia, que también está Claro, ahí, claro, o sea, sí, es una sí. epidemia, es un estallido. Sí, cuando se ¿sabes? encuentran con ellos y dicen, cuando llegan Es los The dos Walking protagonistas Dead. dicen, no, tenéis que estar en cuarentena. Sí. Tienen ya un protocolo activado de pandemia. Plano siguiente, ya ha pasado la cuarentena. No, Otra el- ellos no, dos. él- no ellos es dicen. elipsis, le dice que... Básicamente le dice, mira, me va a dejar entrar. Sí. Que tengo chapa, ¿sabes? O sea, Vale, Sí, sí, vale, sí. vale. que me Pensé haya- que era una sí. elipsis de 2 horas. Bueno, no, es un atajo. Más es bien. un Sí, es un atajo, atajo. narrativo. Sencillo, porque, claro, en plan de, oye, que somos militares y venimos del Imagínate. sitio, ya está. Toda la película estoy esperando ahí como... Ahí se acaba. 4 horas de película. Bueno, Bueno, hay que desengrasar, ¿no? Pues sí, llevamos 50 minutos, podemos desengrasar perfectamente. Perfectamente. Pues la primera canción que va a sonar la ha elegido Vicente. O sea, esto... Estábamos aquí dudando antes de empezar qué música iba a sonar. Yo tenía No, claro una, pero puede había otra sonar. que no lo sabía. Yo digo, ¿qué otra puede sonar? Y ha no dicho puede él. sonar otra. Y lo tiene claro. No puede sonar otra. Vampiresa Mujer de Jonathan Richman. Ahí está. La hemos escuchado antes de empezar y yo me he quedado, Es un me he quedado, clásico me he quedado total, loco. es un clásico. Además, no solo la hemos escuchado, sino que él la ha cantado por encima. O sea, Hombre, sabe entera. sí. Es Como que acojonante. me sé todas de este tipo. Es Las una que canta- canción- las que canta en español. En español. Es una canción que no oculta nada, No, no. podríamos decirlo. Sí, sí, como Life Force, que no oculta nada, exactamente igual. Exactamente. Bueno, pues en el vídeo no sonará, en YouTube os quedaréis con las ganas, lo buscáis en el podcast, aquí en el podcast que suena la canción y cuando nos invitan en radio también suena la canción. ¿Cierto? Así que os dejamos con Vampiresa Mujer, metemos una ráfaga y volvemos con el vídeo. Bueno, pues continuamos con Life Force. Hombre, Life Force está bien. Quiero decir, es la película de la que se trata hoy. Pero llevamos 50 minutos hablando de las tetas de Matilda May que
Yo me podía tirar 30 horas si queréis, pero yo lo que he venido es a hablar de mi libro. Ah. Y ¿Qué libro? ¿Has escrito un libro? si no hablamos de tu libro, te levantas y te vas, claro. Me que estás levanto, haciendo un Paco y me Umbral. voy porque a mí yo venía a hablar de mi libro y no de lo que opina el personal, que me da lo mismo. Te sabes todo el diálogo, ¿no? Me encanta. Eso es, Sí. lo del personal que me da lo mismo, o sea, lo uso constantemente. Sí. O sea, incluso fuera de contexto. O sea, a lo mejor está la gente hablando de teoría de cuerdas y yo digo eso. O sea, Sí. sí. Pues venga, habla de tu libro. Oye, seguro que en Life Force hay un montón de películas metidas que tú tratas en el libro. Así que como lo tienes bien aprendido, puedes enumerarlas. seguramente, pero vosotros también habéis visto el libro, ¿no? 64 películas. Fin- 65. ¿no? Películas, creo que son. Y hay alguna de vampiros espaciales, sí. Ya Sí, lo hemos sí. dicho antes. Y se cita brevemente esta película porque yo meto unos destacaditos Sí, para hablar de las películas que no me dejaban meter. claro. Mira, Terror en el espacio. Es que esta película es Pero en el maravillosa. espacio, de Está Mario mi- Bava. Es que es buenísimo, Mario Bava. ¿Por qué no le gusta a la gente Mario Bava? Mario Bava le Más tiene que los gustar. los jóvenes, ¿por qué no? Jóvenes, ¿por qué no? Pues son Ay, películas ¿por qué siempre súper pintonas, que son súper agradables de ver, que están Sí. hechas con un gusto exquisito en el Sí. uso del color y de todo, y de la no? escenografía. A mí me parece el mejor director de terror de todos los que ha habido. Es Para mí, espectacular. Y además es que, bueno, y que lo cuentas aquí, Alien hay escenas Fusila clavadísimas. toda está la fusiladísima. película no Sí, sé. sí, que decía aquí Ridley Scott, no, yo no sé. Yo No sé los cojones. Tú te lo has visto, Ridley te has visto Terror en el espacio Ay, varias veces. ay, pájaro. Ridley, no sabes nada. Ay, pájaro. El Scott Free este es el El pájaro Code Free. ese. Pues mira. Aquí hablo de los vampiros espaciales y esta película que Not of This Earth. Sí. Esa tiene mucha fama. Pues es que ha tenido como tres versiones, tío. Y Es como rollo los invasores de... es de un vampiro también que viene del espacio, que necesita sangre para llevarse a su planeta porque se está quedando allí la gente un poco pajarito de sangre, creo. Sí. Y hubo en los 80 o 90, hubo una versión que yo no la he visto todavía, que cambian al vampiro por Tracy Lords. Me suena, me acuerdo de la carátula de Y esa entonces- peli. Ojo, Vinieron estamos del hablando de cosas espacio. ya- Entonces es una de las vampiras espaciales Vinieron por, del por excelencia. Me Sí. parece, no sé si se llama me acuerdo de la carátula, tío, del videoclub, pero creo que no he visto esa película, salvo un par de memes de internet Pues sí. o GIFs, Pues muy es- divertidos. ¿Te marcó tanto como a mí Sí. la, Sí. la emisión en televisión de Sí. un Ostras. sábado por la mañana en pista El libre, hombre- creo que fue? el hombre con rayos El hombre X con en los rayos X en los ojos. Es verdad, a mí también. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Arráncatelos. Arráncatelos. O sea, yo dije, no me puedo creer lo que estoy viendo. Sí. Y toda la película, en realidad, me parece un agobio absoluto. Sí, pero la falsa noción de que si te arrancas los ojos lo que hay dentro es negro, eso no existe. Eso no puede ser así. Da igual. O sea, es arte, tío, es arte. O sea, Ya. no es un documental. Bueno, son 64 películas o 65, Sí. que una recopilación de películas a las que... Empieza la cosica hablando un poquito de Méliès, de Sí. Viaje a la Luna. Nos viaja a la luna, está el Y mundo ya perdido. tiramos hasta El Mundo Perdido, es la primera película que trato. ¿Por qué? Porque me quiero hablar de dinosaurios. Lo suyo hubiera sido Metrópolis, pero es que yo tengo que hablar de dinosaurios. Oye, ¿y un segundo volumen de las películas a partir de que has tratado en el A primero? partir de, no, pero no voy a hacer spoilers, pero se está planteando a lo mejor hacer otro libro y ir un poquito más para allá. Exacto. Ya sabes que en Notorious es que lo que mola es el cine clásico. Sí. Entonces yo habría metido de todo. O sea, y en destacaditos, pues incluso te hablo de Akira, te hablo de Cyberpunk. Pero sí, se nos han quedado muchas películas Claro. en el tintero y siempre hay sitio para más. Te has quedado en el 82, claro. En Blade Runner. Blade Runner. Que yo creo que se cierra un cierto ciclo Sí, de cine, cierto. de Sí, cine eso es de verdad. ciencia ficción clásico. ¿Qué Eso te es hubiera verdad. gustado? Porque claro, es imposible meter todas las películas que te hubiese gustado. Pero ¿cuáles 2, 3 películas que has dicho? Ay, ¿cómo me hubiera gustado meter estas 3 Pues películas? luché un poco para meter Terminator, ¿vale? Bien, Porque Terminator lleva uno dentro. claro. No fue posible, ¿no? Y luego me ha pasado que después de escribir el libro he visto otras películas. Me casé con un monstruo del espacio exterior. Ja, 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 ja. Pues no, resulta que es una buena película. Es una buena película sobre el maltrato, en realidad, en clave de ciencia ficción. Y es lo que he buscado yo en este libro, aparte de hablar de las películas clave. O sea, tienes que hablar de 2001, tienes que hablar de Planeta de los Simios, de Metrópolis. Pero meto algunas otras peliculillas que no son tan conocidas de los 50, que a veces dices, estas son chorradas, de estas de marcianos, pero al ser películas de serie B, eran más libres, en cierto modo, a la hora de abordar determinados temas. Y
Y aparte de la imaginación que le echaban a veces para, Sí. para la realización. Las metáforas estupendas estaban en esa Eran peli. directores muy buenos, muchos venían de Europa. Mm. Y hay joyitas que dices, madre mía, Sí. con 4 duros, ¿cómo se puede hacer una película potente de verdad? Y en cierto modo valiente. Sí. Porque, en cierto modo, porque claro, a la censura le daba un poquito igual, porque eran películas que se estrenaban E incluso la productora no la miraban con lupa. se- Era para meter en un programa doble claro, y ganar eran dinero. programa doble, triple Sí. en un autocine y daba un poco igual lo que hicieras. Sí. Y a veces, pues oye, aprovechaban y metían cosas que... Reflejo de la juventud. Yo creo que los problemas de la juventud de los 50, aparte que los actores a lo mejor tuvieran 30 años o 20 años, Sí. pero hay problemas de la juventud de los 50, cosas así más o menos oscuras que se pueden ver Sí, más y, en este... y más subversivas, ¿no? Por Sí. eso el género del terror Sí. siempre tiene esa fama de, Claro, de- hay de películas ser que así. todavía se discuten de qué van o qué sentido tienen. La invasión de los ladrones de cuerpos, Sí. según a quien pregunte, se dice Según. que es una película anticomunista, Anticomunista. que Y es una película según la época. claro, va cambiando. anti-macartista, Sí. Sí. o vete tú a saber. o sea, Según el miedo, tú cambias el miedo de la época y va cambiando el Y al final- significado subrepticio de la Sí, película. pero incluso en la misma época. O sea, en la misma época. O sea, tú te puedes hablar y no, está claro que trata de... Claro, es la teoría del espejo. Ujú. Ves reflejado el que es tu miedo, Sí, sí. sea o, cual sea. o tus fobias o tus filias. Exactamente. Sí. ujú. Y ahí al final pues, son películas que dices, joder, pues tienen validez, porque a lo mejor te ves una película más prestigiosa y tiene una lectura. Tiene una lectura o no hay manera, o sea, tienes Claro. que pillar así y ya está. Básicamente, yo creo que el terror va mucho de la despersonalización. Entonces, cada uno tiene sus miedos y cada época tiene sus miedos colectivos. Sí. Hombre, Entonces, la tú era- te la ves era reflejado atómica. siempre en Esto eso. es la era ¿no? atómica. O sea, Sí. la mayor parte del libro habla del miedo atómico. Y de también anticomunismo, comunismo, etcétera. Sí. Sí, no. Pero vamos, y el miedo atómico, o sea, la amenaza atómica valía para todo. Mm. Hormigas gigantes, mujeres gigantes Mujeres que de gigantes. repente Sí. te van a, Sí. están en un matrimonio Sí. de peligro. Plantas del espacio que te copian. Plantas de espacio Sin que identidad. son Sí. plantas de espacio que realmente te roban el alma y que te haces un pacto Sí. como la pequeña tienda de los horrores. Sí, Sí. sí, es Dame verdad. sangre y te daré Sí, cumple tus Un deseos. pacto fáustico, sí. Entonces valía para todo. Sí. Valía para todo. Y La tienda de los horrores, por ejemplo, es una película que es puro cachondeo, pero caray, o sea, aparte dices, la han rodado en un fin de semana, pero tiene una ambientación muy chula. Tiene una ambientación que a lo mejor no veas en películas más caras, Sí. porque está rodado en Skid Row, de verdad. Sí. O sea, es guarra de verdad, un Sí, poco, es sucia. Sí, es una ambientación es Oscura. delirante, pero más dura a lo mejor que películas más... Sí, sí, entiendo. Y sí. luego gente, pues, porque está solventado, lo que decías tú, por gente con mucho oficio. Mucho oficio. Con muchísimo oficio que sabe perfectamente lo que está haciendo. El cine era su gente profesión. que controla más la profesión del cine, el oficio del cine, que muchos grandes directores que manejan otros presupuestos. Había gente que en un año, directores de estos, que en un año te hacían 6 Seis películas, te películas, hacían sí. un western. Fíjate, has dicho la tienda de los horrores, Roger Corman, fíjate, Roger Corman Sí. era capaz de hacerte no sé cuántas películas en un año y todas de muy buena calidad, quiero decir, que visualmente Todas tenían su puntillo. con mucho gusto, están todas, muy bien, están todas muy bien tenían hechas. algo aprovechable. Sí. Incluso las más cutres Las y más- tal. Corman se daba cuenta de lo cutres que eran y te hacía el girillo ahí como autoparódico. Un poco matiné también, ¿no? Sí, Como sí, en sí. la peli de Joe Dante, lo Y que eso, hacía William Castle. hay peliculitas, yo casi, fíjate, el más provecho que se puede sacar de este libro quizás las peliculitas que no conoces del todo. Claro. De Monolith Monsters, El Coloso de Nueva York, etcétera. Que dices, no la he visto. No, y algunas de estas que no- Nunca me he puesto a verla. Yo algunas de estas que la verdad es que no las conocía. Y estas películas ahora yo creo que más que nunca son un soplo de aire fresco Y aparte, de lo que ves actualmente, que es todo lo mismo. sí, ¿no? O sea, yo qué sé. Son Angry películas de género totalmente libres. Sí, porque es que les daba un poquito igual. O sea, Les daba un poquito igual, Las únicas exactamente. restricciones eran, pues eso, la pasta. Sí, La pasta. Por lo demás, pues eran un poquito más pícaras a lo mejor que las grandes producciones o sí, incluso Sí. podía salir alguien más feo. sí. O sea, Sí. No, pero yo que veo las películas de entretenimiento cada vez más embaradas, para Sí. mal,
Esto es una solución, esto es un escape. Lo digo para nuestros espectadores que busquen Sí, algo. Sí, porque además es que que te vayan hacia sorprendes. atrás. Hay Sí. películas que de repente te sorprendes. Y dices, Sí. ¿cuánto hace que no me sorprendía yo viendo una película de Exactamente. entretenimiento? Y además estas películas van a volver de una u otra manera, Sí. porque va a haber gente que las va a ver y van a recuperarlas, porque una vez que se Y- agote lo que hay, Y vamos a volver a quieras eso. o no, con lo que cuentan, Sí. claro, te estoy hablando a gente más joven que a lo mejor está descubriendo esto ahora. Comparado con nosotros no teníamos manera de ver estas películas. Ahora ya, No, era imposible, era muy difícil ver ahora estas películas. ya de manera pirata o no, porque muchas de Tuvimos- estas ni siquiera tienen ya derechos de autor. Sí, te las Tuvimos la puedes suerte de encontrar que, en por ejemplo, YouTube. hiciesen un ciclo de Roger Corman en la 2, que a ahí todos fue nos- descubrimos que a todos. nos cambió la vida. En Pista Libre los sábados por la mañana que pusieron Naves Misteriosas, pusieron... Claro, claro. O te ponían la mosca en o te algún ponían la- determinado momento. Sí, pero fue la única manera que tenemos de descubrir estas películas. Si no era imposible, porque ni siquiera podías ver muchas de ellas en los Yo, por videoclubs, no ejemplo, estaban. El pueblo de los malditos, Sí, yo la vi en la 2, yo no sabía que existía esa película. ya, No sabía que existía esa película. claro. Y me quedé como, pero que Yo acabo. lo descubrí por Los Simpson, el sanguinariamiento. No, pues yo ya, o sea, yo es que la vi pues, Sí. una tarde en la 2, de estas que ponían. Sí, Y yo decía, pero muy ¿y típico. esto? Los domingos por la tarde a las 2 te ponían una película totalmente inesperada que podía ser muy buena. Y te quedabas como diciendo, pero esta película que acabo de ver, Sí. o sea, ¿qué película es esta? Y- Otra película británica como Life Force, que también es muy cruel. Ajá. Tiene también el mismo espíritu Sí. cruel, con adultos y con niños. Con los personajes, sí, Sí, de y también no importarles de absolutamente gente nada. muy fría, porque a los niños los tienen ahí como si fueran un experimento y los niños pasan de los adultos total. Y la película nunca se pone tierna con los niños de No, ninguna no manera. se pone tienda con nadie. Ya. Esto también viene mucho de la novela de Wyndham, pero vamos, que yo creo que la película incluso la aprovecha un poquito más. Me ha hecho mucha gracia que has metido a Los pasajeros del tiempo. Estoy convencido que esta película es una película que te empeñaste tú, seguramente, en meterla. No. Ah, no. Me Estaba, sorprendió porque estaba ya al principio me vino una lista con películas prefijadas y yo cambié un poquito. Pero esta ya estaba de antes, pero vamos, que me gustaba mucho esa película. porque dentro ya de entrando en la década de los Ujú. 70 y los 80, que ya es un género ya, digamos, establecido, ya es un género que funciona en taquilla. Los pasajeros del tiempo no es que fuese una película que fuese un gran éxito, ni tampoco creo que sea una película de aquella época que sea muy recordada. No, Pero es una película que está lo que pasa que francamente bien. pasa que Y en el libro se habla mucho de H.G. Wells, Claro. porque es que es el padre de todo, más Ya que Julio Verne, para ya- mi, y para mi y gusto. aquí, claro, encima esta película está convertida en personaje, claro, que esa es la y historia. hablo de la máquina del tiempo, el tiempo es humano, que se llama aquí, que para mí es mi película de ciencia ficción favorita de todas las que existen y se han hecho, Qué bueno. con lo cual también había que hablar del eco ese que tiene esa película. Pues me ha encantado verla que estaba aquí, me ha sorprendido. ¿no? Pues, es la típica película que no te, sí, te esperas desde aquí, de esa Sí, época. Pues, H.G. Wells también, Los primeros hombres en la luna, que es una película también muy poco conocida, que Ujú. eso sí que no lo entiendo. Aquí se llama La Gran Sorpresa, vete tú a saber por qué. Que una vez Guillermo del Toro me dijo, que le entrevisté, acabo de encontrar esta película que la estaba buscando y no la veía. La Gran Sorpresa, ¿pero ¿Quién la llama quién así? pinche le puso el ¿Quién título de pinche le ha esa? puesto ese nombre? Y dice, es una película muy buena, hecha con mucha... También bastante británica, en realidad. Estamos hoy así... estamos muy british hoy. Sí, porque Falta el té. es la de Acaborita, los británicos que van a la luna por primera vez. Es una película... la novela está muy bien, es una novela de H.G. Wells. Muy fantasiosa, es como la versión alternativa del viaje a la luna de Verne, Julio Verne. pero lo que querías ver, lo que querías leer. Ujú. Allí hay alienígenas, hay de todo, hay monstruos, de todo. Y la película está muy bien, pues es una película de los 60, un poquito antes de que llegara el hombre a la luna, y empieza narrando la primera misión espacial a la luna, en los años 60. Y de repente llegan allí una misión que era, no sé si eran rusos americanos o ingleses y americanos, algo así. Y llegan y se encuentran una Union Jack allí puesta. O sea, reclamando para su majestad, la reina Victoria. Y empiezan a investigar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y dan con un tío que viajó allí, que era un señor muy mayor. Y les empieza a contar la historia. Es el comienzo de Titanic, tío. Es el comienzo de Titanic tal cual. Tal cual. Está todo inventado. Te lo juro. O sea, yo no creo que fuera casual, porque ya sabes que James Cameron... Sí, es Cameron es muy fan de la Pero ciencia es que el tío ficción. lo sabe todo. Sí, sí. Y no sé, tiene efectos de Harryhausen, o sea, buenísimos. Y son películas, por ejemplo, esa película me extraña que no sea más conocida, porque para mí está a la altura de 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo. Ajá. Pues eso, muchas peliculitas de esas. Sí. Son 60. Aparte de las... Está en Amazon tu Las libro. que estamos esperando, las que esperas todos, pero Darle ahora la tecla. Está en librerías,
que no me gusta más que de Amazon, pero en Ya. Amazon también está. Vale, perfecto. Pues sí, están, lo que tú dices, están las películas que todos esperamos, pues hablando de películas Está míticas La de humanidad en ficción, peligro, La humanidad en que peligro está- bien hablaste de ella. Sí, y te mencionamos a ti además, te Ahí está, mencionamos el ahí Sí, libro. presentaron la carátula de De- tu de libro, tu libro, la sí. portada la presentaron ahí. Pues está El Enigma de Otro Mundo, está Última Toma en la Tierra, las típicas que esperamos todos, y luego pues lo que el gran valor de este libro está en esas películas, esas pequeñas joyas de ciencia ficción que muchas no conocemos. La que da lugar a la portada, la invasión de los hombres del La invasión de- platillo, que es una comedieta, es malilla, pero es muy graciosa. La portada es La maravillosa. portada es Son estupenda. unos Portada es oro, alienígenas que matan a los chavales en los botellones Esto se podía hacer ahora, joder. inyectándoles alcohol. Qué bueno. Sí, O sea, que mueren de coma etílico. sí. Y tienen que reanimarlos con la B12 o cómo va Y esto. no, creo que no hay que los reanime. Y no sé, hay una pelea de un alienígena de estos con un toro borracho. Yo esta película no la he visto y tengo que verla, ¿eh? Sí. Y con los diseños de Paul Blaisdell, que era un tipo que hacía muchos de estos monstruos de la época. Terror en el botellón, Sí. tenían que haberla llamado aquí. Es que Casi, parecen casi. los cromos de Mars Attacks. Sí, sí. Sí, más atrás le debe bastante. El diseño, por lo menos, a estos marcianetes. Bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta que hemos llegado. Ya nos hemos pasado de los 45 minutos de Poveda, que era el Que era el objetivo objetivo. primordial. El objetivo Yo he primordial. venido a eso, o sea, yo no sé. Exactamente. Pero esta gente tiene que comer. Sí, ya es hora, Es Son hora de comer. las 2 menos cuarto, es hora de comer. Sí, Tenemos me que lo he ir a pasado calentar- bomba tenemos que con ir a esta calentar el peli. tupper. Creo que, a ver, ¿os ha gustado Life Force? Porque a mí me gusta mucho. Que sí, que a mí me gusta esta A mí película. Life Force me... Life Force. Life me Force es gusta buena mucho. peli, hombre. Sí. Fuerza Vital. Hemos defendido bien, yo creo. ¿Dónde se puede conseguir? Se puede comprar. Divisa ha editado Sí, la yo película, la tengo Sí. en la versión larga, Legal. ilegal, porque hay Que yo al versiones principio ilegales. compré una ilegal en Sí. un kiosco y se veía muy mala, además. Se veía muy Vamos. malamente. Además, Divisa saca un pack de películas de ciencia ficción que... Y viene ahí también, Y viene ¿no? incluida también. Está la de los ultracuerpos de Philip Sí. Kaufman, está metido Flash Gordon, está metido el hombre que bajó la de David Bowie, está metido El Cuervo también, una cosa muy así muy Sí. variopinta, y está, buena, y, está y- buena. y está metida esta. O sea que, Y también está en Filmin. está en filming, sí. Y se puede alquilar en Amazon y se puede alquilar en Apple TV, O sea con lo que cual la está peli se accesible. puede ver y merece mucho la pena verla. Pues sí. Bueno, pues y hasta aquí hemos llegado. nos despedimos. Vicente, volverás cuando tú quieras Claro. con tu próximo libro. O con el de otro. O- ¿Nos vas a invitar ahora a una cerveza, Vicente? Venga. Venga, va. Perfecto. Y nos despedimos con el final que no se ve en la película. Es decir, yo estoy convencido de que al final, cuando suben con atravesores de la espada, suben a la nave y han subido todas las almas, Sí, cuando acaban todos metidos, porque están todas las almas metidas en la nave espacial, Sí. Toro ahí se montan. se montan Hombre, una está una rave, orgía de está almas. claro. se montan una orgía. Sí. Hay una canción de Rob Zombie que se llama Well, Everybody's Fucking in a UFO, que yo creo que es ideal para el final de Life Force. O sea, y para el final de este podcast. Caray, pues estaría bien que nos pusieran un efecto especial de nuestros puntitos azules, nuestro alma. Subiendo, Subiendo hacia la fiesta. Subiendo a la fiesta. Bueno, pues eso, hasta la semana que viene.